En el vasto desierto de Arabia Saudita, donde las dunas de arena se extendían como olas doradas bajo un sol implacable que quemaba la piel y secaba los sueños de los viajeros, vivía un jeque llamado Ahmed al-Mansour. Este hombre, cuya fortuna parecía no tener límites, era el dueño absoluto de palacios que relucían como joyas bajo la luz del atardecer, con torres que se elevaban hacia el cielo como dedos desafiantes al destino. Sus flotas de autos lujosos, importados de las fábricas más exclusivas de Europa, brillaban en garajes subterráneos climatizados, y sus pozos petroleros, dispersos por el vasto territorio, bombeaban riqueza inagotable que lo convertía en uno de los más poderosos del reino. Ahmed había nacido en una familia de beduinos nómadas, pero el descubrimiento de petróleo en sus tierras ancestrales lo había catapultado a un mundo de opulencia que pocos podían imaginar. Sus reuniones con reyes y presidentes eran legendarias, y sus decisiones en los consejos de negocios movían mercados enteros. Sin embargo, detrás de esa fachada de poder inquebrantable, Ahmed llevaba una herida profunda en el alma, una soledad que lo consumía como el viento del desierto erosiona las rocas milenarias. Entre todas sus posesiones materiales, que incluían colecciones de arte valoradas en millones y joyas que habrían envidiado las reinas de antaño, la que más atesoraba no era un diamante ni un palacio, era un perro callejero llamado Raja, un viralata de pelaje desaliñado, moteado de marrón y negro, con parches de pelo ausente donde las cicatrices hablaban de batallas perdidas. Sus ojos, de un marrón profundo y triste, reflejaban el sufrimiento de una vida marcada por el abandono. Raja no era un animal de raza pura, como aquellos alukis elegantes o galgos persas que solían adornar las cortes reales de los jeques, donde se los trataba como símbolos de estatus. No, Raja era un superviviente de la crueldad humana más cruda, un ser que había nacido en las sombras de un basurero olvidado en las afueras de Riad, la bulliciosa capital. Sus cicatrices en el cuerpo contaban historias mudas de piedras arrojadas por niños indiferentes, de patadas de transeúntes apresurados que lo veían como una molestia, y de noches interminables de hambre que lo habían hecho roer huesos podridos para no perecer. Ahmed lo encontró una noche de tormenta, cuando el cielo se había abierto en un diluvio raro para aquellas tierras áridas, y el viento aullaba como un lobo herido. El jeque regresaba de una cena de negocios en su limusina blindada, con el chofer navegando por las calles inundadas de Riad. Bajo un puente oxidado, donde el agua corría como un río improvisado, vio una figura acurrucada, temblando de frío y hambre. Al principio, pensó que era un mendigo, pero al acercarse, distinguió las orejas caídas y el hocico húmedo de un perro. Raja levantó la cabeza con debilidad, sus ojos suplicantes encontrándose con los de Ahmed. En ese instante, algo se rompió dentro del jeque. Él, que había perdido a su amada esposa años atrás en un trágico accidente automovilístico en las carreteras del desierto, un choque que lo dejó viudo y sin descendencia, ya que su único hijo había muerto en la infancia por una enfermedad rara, vio en aquellos ojos una soledad que reflejaba la suya propia. Era como si el universo le enviara un mensaje: en medio de la tormenta, un alma perdida encontraba a otra. Sin dudarlo un segundo, Ahmed descendió del auto, ignorando las protestas de su chofer sobre el barro y la lluvia. Se quitó su túnica bordada en oro y envolvió al perro en ella, sintiendo el cuerpo delgado y huesudo contra su pecho. «Ven conmigo, pequeño guerrero», murmuró en árabe, su voz ronca por la emoción. Raja, demasiado débil para resistirse, se dejó llevar. El jeque lo llevó directamente a su mansión principal, una fortaleza imponente de mármol blanco y oro puro, con jardines exuberantes que desafiaban la aridez del desierto gracias a sistemas de irrigación importados de Israel, donde fuentes cristalinas murmuraban como secretos ancestrales. Las palmeras se mecían suavemente, y las flores exóticas perfumaban el aire, creando un oasis de lujo en medio de la nada. Los sirvientes, un ejército de empleados leales que habían servido a la familia al-Mansour por generaciones, estaban acostumbrados a la opulencia extravagante de su amo, fiestas con estrellas internacionales, aviones privados y regalos extravagantes para aliados políticos. Pero nada los preparó para lo que vieron esa noche. Cuando Ahmed entró empapado, con el perro en brazos, ordenó con voz firme y autoritaria: «Preparen una habitación especial para él. Limpien sus heridas, denle comida caliente y una cama suave». Los sirvientes se miraron entre sí con incredulidad, sus rostros arrugados por años de servicio reflejando confusión. Fátima, la ama de llaves principal, una mujer de 60 años originaria de un pueblo remoto en las montañas del Atlas, que había emigrado a Arabia Saudita en busca de una vida mejor, fue la primera en reaccionar. «Pero, mi señor, ¿un perro callejero en la casa?
En una habitación de invitados, preguntó con voz temblorosa, recordando sus propias experiencias con animales en su infancia mexicana, donde los perros eran compañeros pero nunca reyes. Ahmed no titubeó. Este perro será tratado como un miembro de la familia, decretó, sus ojos brillando con una determinación que nadie se atrevía a cuestionar. Los empleados cuchicheaban en los pasillos oscuros de la mansión, donde las lámparas de cristal proyectaban sombras danzantes en las paredes adornadas con tapices persas. ¿Cómo es posible? Un perro callejero en la cama de seda del jeque, mientras nosotros dormimos en cuartos humildes, murmuraba Omar, el jardinero de 65 años, un hombre curtido por el sol que había perdido a su propia familia en una inundación en España décadas atrás. Ellos, que limpiaban los pisos de mármol hasta que brillaran como espejos y cocinaban banquetes para cientos de invitados, no podían comprender esta excentricidad. Para ellos, los animales eran herramientas o plagas, no compañeros de igual a igual, pero Ahmed no escuchaba los murmullos. Para él, Raja era mucho más que un perro. Era un recordatorio vivo de que la verdadera riqueza no se medía en barriles de petróleo ni en cuentas bancarias en Suiza, sino en la lealtad inquebrantable y el amor incondicional que solo un ser puro podía ofrecer. Desde esa noche, el jeque comenzó a tratar a Raja con un lujo que rayaba en lo escandaloso. Cada mañana, al amanecer, cuando el primer rayo de sol teñía las dunas de rosa, Ahmed paseaba con Raja por los jardines extensos, donde caminos empedrados serpenteaban entre rosales importados de Francia y estanques con peces koi de Japón. Le hablaba en voz baja, contándole secretos que nadie más sabía, sus miedos a la soledad, sus remordimientos por decisiones pasadas en los negocios que habían herido a inocentes, y sus sueños de un mundo donde la compasión reinara sobre la ambición. Raja lo seguía con devoción absoluta, su cola moviéndose como un metrónomo de felicidad, lamiendo ocasionalmente la mano de su amo como si entendiera cada palabra. Los sirvientes, al principio escépticos y hasta resentidos, comenzaron a notar cambios sutiles en el rostro endurecido de su amo. Ahmed, que antes era un hombre de temperamento volátil, propenso a estallidos de ira en las reuniones de negocios, ahora sonreía más a menudo. Una luz nueva iluminaba sus ojos cuando jugaba con Raja, lanzándole pelotas de goma cubiertas de diamantes falsos o simplemente acurrucándose con él en el salón principal, donde un fuego artificial simulaba calidez en las noches frescas del desierto. Fátima, al ver esto, recordaba sus días en México, donde un perro callejero similar había sido su único compañero durante una infancia de pobreza. Poco a poco, el escepticismo se transformaba en curiosidad. ¿Qué hará ahora el jeque con ese animal?, se preguntaban en las cocinas, mientras preparaban el desayuno. Sin embargo, lo que Ahmed hacía con Raja iba más allá de lo imaginable para una sociedad regida por tradiciones estrictas, donde los animales eran vistos como inferiores y los humanos se dividían por clases y linajes. Pronto, sus acciones dejarían a todos boquiabiertos, cuestionando las fronteras entre humano y animal, y revelando un lado del jeque que nadie esperaba. En las semanas siguientes, Ahmed mandó construir un ala entera de la mansión dedicada a Raja, una suite con camas de plumas de avestruz, baños con agua perfumada de rosas, y hasta un gimnasio con juguetes interactivos controlados por voz. Contrató a un veterinario personal que vivía en la propiedad, un experto de Inglaterra que examinaba a Raja diariamente, asegurándose de que su dieta incluyera carnes orgánicas voladas desde Argentina y suplementos vitamínicos de los mejores laboratorios suizos. Los sirvientes veían con asombro cómo el jeque rechazaba invitaciones a galas reales para quedarse en casa con su perro, leyéndole poemas de Rumi bajo la luz de las estrellas. Omar, el jardinero, un día se acercó sigilosamente y vio a Ahmed arrodillado, cepillando el pelaje de Raja con un peine de marfil, susurrándole: «Tú eres mi rey, el que gobierna mi corazón». El viejo sirviente, con lágrimas en los ojos, recordó su propia vida en España, donde había perdido a un perro fiel en una tormenta similar. Desde entonces, los murmullos se convirtieron en susurros de admiración. Pero el verdadero shock vendría cuando Ahmed anunciara algo que cambiaría todo: un fondo fiduciario para Raja, asegurando que el perro viviera como un monarca incluso después de su muerte. Los empleados, reunidos en el gran salón, escucharon la noticia con la boca abierta, sus mentes girando en un torbellino de incredulidad. ¿Un perro heredero? En un mundo donde nosotros luchamos por un salario justo, pensó Fátima, pero en el fondo, sentía una calidez que la hacía sonreír. Ahmed, ajeno a las reacciones, continuaba su rutina, llevando a Raja a paseos en su yate por el Golfo Pérsico, donde el perro disfrutaba del viento marino, o a vuelos en helicóptero sobre las dunas, con auriculares especiales para proteger sus oídos sensibles.
Cada detalle era pensado para el confort de Raja, desde mantas tejidas a mano por artesanos de Marruecos hasta juguetes inteligentes que respondían a sus ladridos. Los sirvientes, poco a poco, se unían a esta locura. Una joven doncella comenzó a tejer suéteres para Raja, y el cocinero experimentaba con recetas caninas gourmet, como estofado de cordero con hierbas del desierto. La mansión, antes un lugar de formalidad fría, se llenaba de risas cuando Raja correteaba por los pasillos, persiguiendo sombras imaginarias, pero en el horizonte se cernía una prueba que pondría a prueba este vínculo, rumores de envidia entre algunos empleados, que veían en Raja no un compañero, sino un rival por el afecto de su amo. Ahmed, intuyendo el malestar, decidió intensificar su devoción, organizando una cena exclusiva donde Raja sería el invitado de honor, sentado en una silla alta con servilleta de lino. Esa noche, bajo candelabros de cristal que iluminaban la mesa con un resplandor mágico, el jeque levantó su copa y brindó, por Raja, el que me enseñó que el amor no conoce barreras. Los sirvientes, obligados a servir al perro primero, sentían un nudo en la garganta, una mezcla de shock y emoción que los dejaba sin aliento, y así, en ese mundo de arena y oro, la historia de Ahmed y Raja comenzaba a tejerse como un tapiz legendario, uno que tocaría corazones lejanos, en tierras como España y México, donde personas mayores, sentadas en sus mecedoras, verían los videos en YouTube con lágrimas en los ojos, recordando sus propias historias de pérdida y redención. Pero esto era solo el principio. Lo que vendría después dejaría al mundo entero preguntándose hasta dónde podía llegar el amor de un hombre por un animal humilde. Los recuerdos de Raja eran un torbellino de dolor y supervivencia, un remolino caótico de imágenes que se arremolinaban en su mente canina como hojas secas arrastradas por el viento caliente del desierto. Antes de conocer al jeque Ahmed al-Mansour, el perro había vagado por las calles de Riad como un fantasma invisible, una sombra errante que se fundía con el asfalto agrietado y los muros de adobe erosionados por el tiempo. Nacido en una camada abandonada en un basurero pestilente a las afueras de la ciudad, donde el hedor de la basura podrida se mezclaba con el humo de las fogatas improvisadas de los indigentes, Raja había visto con sus ojos inocentes cómo sus hermanos sucumbían uno a uno a la crueldad del mundo. El más pequeño, un cachorro de pelaje blanco manchado, murió de hambre en sus primeras horas, su cuerpo diminuto temblando hasta que el frío de la noche lo reclamó. Otro fue ahuyentado a pedradas por un grupo de niños crueles, que reían mientras lanzaban rocas afiladas, viendo en el animal no una vida, sino un blanco móvil para su diversión sádica. Raja, el más fuerte de la camada, sobrevivió por instinto puro, escarbando entre montones de desperdicios en busca de migajas mohosas o restos de kebabs tirados por transeúntes apresurados. Los humanos, para Raja, eran sinónimos de traición impredecible, criaturas altas y ruidosas que prometían misericordia solo para arrebatarla con violencia. Un mendigo harapiento, con barba gris y ojos hundidos por años de miseria, le había dado un trozo de pan seco un día soleado, atrayéndolo con palabras suaves que sonaban como un ronroneo distante. Raja, con el estómago rugiendo de hambre, se acercó cauteloso, mordisqueando el alimento con gratitud momentánea. Pero al día siguiente, ese mismo mendigo, enfurecido por su propia desesperación, lo pateó con fuerza, enviándolo rodando por el polvo con un aullido de dolor que resonó en los callejones vacíos. Otro encuentro fatídico ocurrió en una avenida bulliciosa, donde un conductor en un viejo taxi oxidado lo atropelló sin piedad, el bumper del vehículo golpeando su pata trasera con un crujido seco que lo dejó cojeando para siempre. El hombre ni siquiera detuvo el auto, solo un bocinazo impaciente mientras aceleraba, dejando a Raja tendido en el asfalto caliente, lamiendo su herida sangrante bajo el sol implacable que quemaba como un hierro al rojo. En las noches frías del desierto urbano, cuando el viento traía un frío cortante que contrastaba con el calor diurno, Raja se refugiaba en callejones oscuros y estrechos, donde el eco de sus ladridos se perdía entre contenedores de basura volcados y gatos callejeros que lo miraban con desconfianza. Ladraba a las sombras que lo aterrorizaban, formas vagas que se movían en la penumbra, recordándole los peligros invisibles, perros más grandes que lo atacaban por territorio, o humanos con palos que lo espantaban de los mercados. Pero hubo un rayo de esperanza fugaz en esa existencia miserable. Una vez, un anciano de rostro arrugado y manos temblorosas, que vendía dátiles en un puesto improvisado, lo alimentó durante semanas enteras. El viejo, con ojos bondadosos que hablaban de una vida larga y llena de pérdidas, le arrojaba pedazos de fruta madura y pan fresco, murmurando: «Pobre criatura, el mundo es duro para todos». Raja se acercaba cada atardecer, su cola moviéndose tímidamente, encontrando en ese humano un atisbo de confianza.
pero la muerte, esa ladrona silenciosa, se llevó al anciano una mañana, dejando su puesto vacío y a Raja solo de nuevo, vagando con el corazón endurecido por la traición repetida. Esa soledad lo forjó como el fuego forja el acero, convirtiéndolo en un perro desconfiado y feroz, con el hocico marcado por cicatrices de peleas brutales con otros callejeros por un hueso podrido o un charco de agua estancada. En una ocasión, en un mercado nocturno iluminado por luces parpadeantes, Raja se enfrentó a un perro más grande, un mastín callejero con colmillos afilados, por un trozo de carne desechada. La pelea fue salvaje, mordiscos que rasgaban la piel, gruñidos que llenaban el aire, sangre salpicando el suelo polvoriento. Raja ganó por astucia, mordiendo la pata del rival y huyendo con el premio, pero la victoria le dejó una cicatriz profunda en el hocico, un recordatorio permanente de que la supervivencia exigía dureza. Sus días se convirtieron en una rutina de evasión, esquivando coches que rugían como bestias, robando comida de basureros antes de que los cuervos la reclamaran, y durmiendo con un ojo abierto, siempre alerta a la próxima amenaza. Cuando Ahmed lo encontró esa noche de tormenta, Raja reaccionó por instinto puro, mordió la mano extendida del jeque, sus dientes hundiéndose en la carne suave con un gruñido defensivo. Pero Ahmed no retrocedió como los demás humanos, en cambio, se arrodilló en el barro, ignorando el dolor, y le habló con dulzura, su voz como un bálsamo en medio del caos. «No temas, amigo mío, yo no te haré daño», susurró, envolviéndolo en una manta suave de lana fina que olía a lavanda y riqueza. Raja, exhausto y confundido, se dejó llevar, su cuerpo temblando no solo de frío, sino de una emoción nueva, la posibilidad de seguridad. En la mansión, un mundo ajeno a todo lo que Raja conocía, los sirvientes esperaban que el perro causara caos inmediato. Imaginaban muebles rasgados, alfombras manchadas y ladridos que perturbarían la paz opulenta de la casa. Fátima, la ama de llaves de 60 años que había servido a la familia Al-Mansour por décadas, cruzó los brazos con escepticismo mientras observaba al animal sucio siendo bañado en una tina de porcelana. Originaria de un pueblo humilde en México, donde los perros eran compañeros de trabajo en las fincas, Fátima murmuraba para sí, «Esto no durará, un callejero como este traerá problemas». Pero Raja, poco a poco, se transformaba bajo los cuidados del jeque. Ahmed le asignó un veterinario personal, un experto de barba gris y gafas gruesas que llegó de Inglaterra, quien curó sus heridas con pomadas medicinales y vendajes suaves, inyectándole vacunas que lo protegían de enfermedades que habían matado a tantos de su especie. No solo eso, un chef renombrado, contratado exclusivamente para Raja, preparaba comidas gourmet que harían envidiar a cualquier rey humano. Filetes de camello tierno, asados a la perfección con hierbas del desierto, arroz con especias exóticas como azafrán y cardamomo, cocinado al vapor para preservar los nutrientes, y hasta helado de dátiles frescos, cremoso y refrescante, para combatir el calor abrasador del mediodía saudí. Raja devoraba estos manjares en un plato de plata grabado con motivos árabes, mientras los empleados observaban con incredulidad. Fátima se escandalizaba abiertamente, «Ese animal come mejor que nosotros», murmuraba mientras veía a Raja recostado en cojines de seda bordados a mano, con un collar de oro incrustado de diamantes que brillaba bajo las luces de los candelabros. El collar, valorado en miles de dólares, tenía un medallón con el nombre de Raja grabado en caligrafía árabe, un símbolo de su nuevo estatus. Ahmed no se detenía allí, llevaba a Raja a reuniones de negocios en su jet privado, un Boeing reluciente con interiores de cuero italiano y pantallas de alta definición. El perro se sentaba a su lado en asientos reclinables, como un consejero real, observando el mundo desde las nubes mientras el jeque discutía contratos petroleros con magnates de Dubái. Los sirvientes cuchicheaban sobre estas excentricidades en las cocinas amplias, donde el aroma de especias se mezclaba con sus susurros. «El jeque ha perdido la razón, trata a ese perro como a un hijo». Omar, el jardinero de 65 años, un hombre de manos callosas y espalda encorvada por años de trabajo bajo el sol español, sacudía la cabeza mientras regaba las palmeras. «En mi tierra, los perros guardianes comen sobras, aquí, este vive como un príncipe», decía con una mezcla de envidia y asombro. Nadie se atrevía a cuestionarlo abiertamente, por miedo a perder su puesto en esa fortaleza de lujo. Pero la tensión crecía como una tormenta en el horizonte. Sin embargo, una noche, cuando Ahmed organizó una fiesta para celebrar el cumpleaños de Raja, un evento extravagante con invitados de la élite saudí, príncipes con túnicas bordadas en oro y empresarias con joyas centelleantes, las cosas tomaron un giro que dejó a todos atónitos. El patio central de la mansión se transformó en un paraíso festivo,
mesas cubiertas de manteles de lino egipcio rebosaban de caviar, frutas exóticas y pasteles decorados con figuras de perros en fondant. Raja, ataviado con una capa de terciopelo rojo y un sombrero diminuto con plumas, se sentó en un trono miniatura al lado de Ahmed. Los invitados aplaudieron cortésmente, pero los sirvientes, ocultos tras las columnas de mármol, intercambiaban miradas de incredulidad. En el clímax de la noche, Ahmed se puso de pie, su voz resonando sobre la música de oud que llenaba el aire. «Hoy revelo un secreto que he guardado en mi corazón», anunció, sus ojos brillando con emoción. Ante la mirada atónita de todos, desveló un documento legal, un testamento que nombraba a Raja como heredero de una porción significativa de su fortuna, un fondo fiduciario que aseguraría al perro una vida de lujo eterno, con cuidadores dedicados y propiedades en su nombre. Los invitados jadearon. Fátima dejó caer una bandeja con un estrépito que rompió el silencio. ¿Un perro millonario? En un mundo donde los humanos mueren de hambre, pensó Omar, su mente girando en un torbellino. Pero Ahmed, ignorando el shock, se arrodilló ante Raja y le colocó una corona de flores, susurrando: «Tú eres mi familia, mi salvador». Esa revelación no solo escandalizó a los presentes, sino que plantó las semillas de un secreto mayor, uno que involucraba el pasado trágico del jeque y que nadie esperaba, dejando a la mansión zumbando con especulaciones que se extenderían como fuego en la arena seca. La fiesta continuó hasta el amanecer, con fuegos artificiales iluminando el cielo estrellado, pero en los corazones de los sirvientes, una mezcla de envidia y curiosidad bullía. Raja, ajeno a todo, lamió la mano de Ahmed con gratitud, sus ojos reflejando una lealtad que trascendía palabras. Y así, en esa noche mágica, la transformación de Raja de fantasma callejero a rey de la mansión se selló, preparando el terreno para giros inesperados que tocarían el alma de quienes escucharan esta historia, recordándoles que el amor puede nacer de las cenizas del sufrimiento. La mansión de Ahmed bullía de actividad esa noche, un torbellino de luces y aromas que transformaba el vasto patio central en un oasis de esplendor bajo el cielo estrellado de Arabia Saudita. Luces colgaban como estrellas fugaces de las palmeras altas, proyectando un resplandor dorado sobre los mosaicos intrincados del suelo, donde patrones geométricos árabes se entretejían como hilos de un tapiz antiguo. Mesas largas, cubiertas con manteles de seda importada de China, rebosaban de manjares exóticos que deleitaban los sentidos, bandejas de cordero asado con especias de cardamomo y canela, pilas de baklava crujiente rellena de pistachos y miel, y fuentes de frutas tropicales como mangos jugosos de India y granadas rojas que estallaban de dulzor. El aire estaba perfumado con incienso de oud quemando en pebeteros de bronce, mezclado con el fresco aroma de rosas frescas traídas de los jardines reales de Jordania. Era el primer aniversario de la llegada de Raja a la vida del jeque, una fecha que Ahmed había marcado en su calendario personal como un hito sagrado, y para celebrarlo, había invitado a una selecta élite, príncipes de linajes antiguos con túnicas bordadas en hilo de oro, empresarios con trajes a medida de Sabile Rou que hablaban de fusiones millonarias, y hasta un famoso cantante egipcio cuya voz melódica había encantado a audiencias en el Cairo y más allá. Los sirvientes, vestidos con uniformes impecables de lino blanco con bordes dorados, se movían como sombras eficientes entre los invitados, sirviendo té de menta humeante en tazas de porcelana fina y dátiles rellenos de almendras tostadas, cada uno envuelto en hojas de oro comestible. Pero sus ojos, entrenados para la discreción, no dejaban de posarse en el centro de la escena, donde el verdadero protagonista brillaba con una luz inesperada. Allí estaba Raja, el perro callejero transformado, ataviado con una capa bordada en oro que caía sobre su pelaje ahora lustroso, sentado con dignidad en un trono miniatura tallado en madera de sándalo, adornado con cojines de terciopelo rojo y gemas incrustadas que reflejaban las luces como estrellas capturadas. El trono, diseñado especialmente por artesanos de Marruecos, se elevaba ligeramente sobre una plataforma, colocando a Raja al mismo nivel que Ahmed, quien se sentaba a su lado en un asiento similar pero más grande. El jeque, con su túnica negra bordada en plata que acentuaba su figura imponente, levantó una copa de jugo de granada sin alcohol, su color rojo profundo simbolizando la vitalidad que Raja había traído a su vida. «Feliz cumpleaños, mi fiel amigo», exclamó con una voz resonante que llenó el patio, su rostro iluminado por una sonrisa genuina que rara vez mostraba en público. Los invitados aplaudieron cortésmente, sus palmas chocando con un eco educado, pero en sus rostros se leía una mezcla de curiosidad y desconcierto ante esta excentricidad de un hombre tan poderoso. Sin embargo, los empleados, ocultos en las sombras de las arcadas que rodeaban el patio, intercambiaban miradas de incredulidad absoluta,
sus susurros perdidos entre la música suave de un oud tocado por un músico invitado. Omar, el jardinero de 65 años, un hombre de piel curtida por décadas bajo el sol implacable, se apoyaba contra una columna de mármol, sus manos callosas apretando una bandeja vacía. ¿Cómo puede un hombre tan poderoso rebajarse ante un perro callejero?, susurraba a una doncella cercana, su voz ronca por años de humo de fogatas en su pueblo remoto en las sierras de España, donde había crecido en privaciones, compartiendo migajas con animales que eran más herramientas que compañeros. Omar recordaba su propia vida de escasez, una choza de adobe donde el viento del invierno se colaba por las grietas, y un perro flaco que lo seguía en las labores del campo, pero nunca había sido tratado como un igual, mucho menos como un rey. Para él, esta escena era un insulto a la jerarquía natural, un capricho de los ricos que no entendían el valor del trabajo duro. Ahmed, ignorando las murmuraciones que flotaban como niebla en el aire nocturno, procedió a desvelar los regalos con la ceremonia de un monarca presentando tesoros. Primero, abrió una caja grande envuelta en papel de seda, revelando un modelo a escala de un parque privado para perros que se construiría en los jardines extensos de la mansión. «Este será tu reino, Raja», dijo el jeque, señalando las maquetas de fuentes burbujeantes con agua cristalina importada de manantiales suizos, senderos sombreados por pérgolas cubiertas de enredaderas floridas, y juguetes interactivos importados de Europa, pelotas que rebotaban con luces LED, túneles de tela resistente y hasta un laberinto de obstáculos diseñado por expertos en comportamiento canino de Alemania. Los invitados murmuraban admirados, pero los sirvientes observaban con ojos entrecerrados, calculando el costo exorbitante que podría haber alimentado a familias enteras en sus pueblos natales. Pero lo que más impactó, como un trueno en una noche clara, fue cuando el jeque, con voz solemne, anunció que Raja heredaría una porción significativa de su fortuna. Sacó un documento legal, sellado con el emblema real de la familia Al-Mansour, y lo leyó en voz alta: un fondo fiduciario millonario destinado al cuidado eterno de Raja, con provisiones para veterinarios las 24 horas, residencias de lujo en caso de viajes, y hasta un equipo de abogados para proteger sus derechos. Los sirvientes jadearon colectivamente, un sonido ahogado que se extendió por el patio como una ola. Fátima, la ama de llaves de 60 años, casi deja caer una bandeja de plata cargada con copas de cristal, sus manos temblando no solo por el peso, sino por la incredulidad que la invadía. «Esto es una locura», pensó ella, evocando sus años de lealtad sin recompensa en México, donde había dejado atrás una vida de pobreza en un pueblo polvoriento, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer en casas ajenas, limpiando pisos y cocinando para familias ricas que la trataban como invisible. Fátima había servido a Ahmed por décadas, lavando sus sábanas de seda, organizando sus banquetes, y recibiendo solo un salario modesto. Ahora, ver a un perro callejero elevado a heredero la llenaba de una amargura que luchaba por contener, sus ojos marrones llenándose de lágrimas no derramadas. Raja, ajeno al escándalo que bullía a su alrededor, lamió la mano de Ahmed con gratitud pura, su lengua rosada rozando la piel del jeque como un beso de lealtad. Sus ojos, antes opacos por el sufrimiento, ahora brillaban de felicidad por primera vez en su vida, reflejando las luces del patio como estrellas en un pozo profundo. El perro, con su pelaje ahora suave y perfumado con aceites esenciales de lavanda, se acurrucó contra el jeque, emitiendo un suspiro contento que solo Ahmed parecía entender. Al día siguiente, los rumores se extendieron por la casa como un viento del desierto, seco y abrasador, carrying whispers de incredulidad y envidia por los pasillos laberínticos de la mansión. En las cocinas humeantes, donde el aroma de pan recién horneado se mezclaba con el de café árabe, los empleados se reunían en grupos pequeños, sus voces bajas como conspiradores. Algunos, celosos de la atención prodigada a Raja, comenzaron a tramar en secreto, cuestionando la cordura del jeque en murmullos que olían a resentimiento. «El amo ha enloquecido», decía un joven mayordomo, sus ojos brillando con ambición, sugiriendo planes sutiles para sabotear al perro y recuperar el favor de Ahmed. Fátima escuchaba en silencio, su corazón dividido entre la lealtad y la injusticia percibida, recordando sus noches solitarias en México, rezando por un futuro mejor para sus nietos. Pero Ahmed, intuyendo la tensión que flotaba en el aire como una tormenta inminente, decidió llevar a Raja a un viaje por el desierto, un escape a la vastedad árida donde podrían compartir momentos íntimos lejos de las miradas juzgadoras de la mansión. Prepararon un convoy de todoterrenos lujosos, cargados con provisiones, tiendas de campaña de seda con aire acondicionado, agua purificada en botellas de cristal, y comidas gourmet para ambos. Cruzaron dunas ondulantes bajo un sol que pintaba el cielo de azul intenso,
deteniéndose en un oasis escondido que Ahmed poseía, un paraíso secreto con palmeras datileras cargadas de frutos maduros y un lago de agua turquesa alimentado por un manantial subterráneo. Allí, bajo las estrellas que salpicaban el cielo como diamantes esparcidos por un dios generoso, el jeque se sentó junto a una fogata crepitante, con Raja acurrucado a sus pies. El fuego danzaba en sus ojos mientras le confesaba a Raja un secreto de su pasado que explicaba todo, la pérdida de su hijo único en la infancia, un niño de ojos brillantes que había muerto por una fiebre repentina en una noche similar, dejando un vacío en el corazón de Ahmed que ni la riqueza ni el poder habían podido llenar. «Tú has ocupado ese lugar, mi amigo», murmuró Ahmed, su voz quebrada por la emoción, mientras Raja lo miraba con comprensión instintiva, lamiendo sus lágrimas saladas. Los sirvientes, al enterarse de este secreto a través de Abdul, el chofer que los acompañó y regresó con la historia, empezaron a ver al animal no como una amenaza, sino como un salvador milagroso. Omar, en los jardines que ahora cuidaba con renovado vigor, plantaba flores pensando en Raja. Fátima, en la cocina, preparaba golosinas extras con una sonrisa. La mansión, antes dividida por la envidia, se unía en una admiración silenciosa, reconociendo que el amor de Ahmed por Raja no era locura, sino la cura para un alma herida. Y así, en ese viaje revelador, el vínculo se fortalecía, preparando el terreno para pruebas mayores que probarían su profundidad, dejando a quienes oyeran esta historia con el corazón latiendo de anticipación por lo que vendría después. El viaje al desierto fue un bálsamo para Ahmed y Raja, un retiro sagrado que los apartó del bullicio opulento de la mansión y los llevó al corazón mismo de la vastedad árida que había forjado la identidad del jeque. Montados en un convoy de todoterrenos Mercedes blindados, de color arena para fundirse con el paisaje, cruzaron dunas interminables que se ondulaban como olas gigantes congeladas en el tiempo. El sol del mediodía caía con fuerza implacable, haciendo que el aire temblara en ondas de calor, mientras el horizonte se perdía en un mar dorado infinito. Ahmed conducía el vehículo principal, con Raja sentado en el asiento del copiloto, la cabeza asomada por la ventana abierta, olfateando el viento caliente que traía ecos de libertad. El perro, que antes había conocido solo las calles estrechas y contaminadas de Riad, ahora corría libre por las arenas, sus patas dejando huellas efímeras que el viento borraba al instante, como si el desierto lo invitara a olvidar su pasado. Llegaron al oasis escondido al atardecer, cuando el cielo se teñía de tonos naranjas y púrpuras que pintaban las palmeras como siluetas de fuego. Este lugar, propiedad privada de Ahmed desde generaciones, era un secreto guardado celosamente, un círculo de agua turquesa rodeado de datileros centenarios, cuyas hojas susurraban con la brisa como un coro antiguo. El jeque había mandado preparar una tienda opulenta para ellos dos, una estructura de tela gruesa importada de Marruecos, con alfombras persas cubriendo el suelo, cojines de seda bordados a mano y lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Dentro, un ventilador silencioso movía el aire fresco, y una nevera portátil guardaba agua helada, jugos de frutas exóticas y la comida favorita de Raja, filetes de cordero tierno asados con romero del desierto. Allí, lejos de las miradas juzgadoras de los sirvientes, Ahmed y Raja compartieron momentos de una intimidad profunda. El jeque se sentaba en la arena tibia al borde del agua, con Raja recostado a su lado, y le hablaba como a un viejo amigo. «Tú me has devuelto la vida, Raja», murmuraba, su voz baja y quebrada por la emoción. Recordaba cómo, tras la muerte de su esposa en aquel accidente automovilístico en las carreteras solitarias del desierto, un choque frontal que lo dejó viudo en una sola noche, y la pérdida anterior de su hijo pequeño por una enfermedad que ningún médico pudo detener, había caído en una depresión profunda. La riqueza lo rodeaba como una cárcel dorada, palacios vacíos, banquetes sin sabor, noches en las que el silencio era más pesado que el oro. Estaba muerto por dentro, confesaba al perro, que lo escuchaba con la cabeza inclinada, los ojos atentos. Y entonces llegaste tú, un callejero con el corazón roto, y me enseñaste que el amor no necesita linaje ni fortuna. Raja, respondiendo al tono, apoyaba el hocico en la rodilla de Ahmed, emitiendo un suspiro suave que parecía entender cada palabra. Los sirvientes que los acompañaron en el viaje, un grupo reducido y de confianza, presenciaban escenas que les removían el alma. Abdul, el chofer de 70 años, un hombre de bigote gris y ojos cansados que había emigrado desde un pueblo pobre en México décadas atrás, conducía el segundo vehículo. Desde su asiento, veía al jeque alimentar a Raja con sus propias manos, cortando trozos de carne y ofreciéndoselos con ternura, mientras le contaba historias de su juventud en las tribus beduinas, noches bajo las estrellas,
cuentos alrededor del fuego, la lealtad absoluta entre hombres y camellos. Abdul, que había perdido a su propio perro en la pobreza de su aldea, un mestizo fiel que lo seguía a todas partes y murió de hambre durante una sequía, sentía un nudo en la garganta cada vez que observaba esa conexión. Este jeque no es como los demás, pensaba mientras limpiaba el polvo del parabrisas. Ve el alma en un animal, y eso lo hace más humano que muchos príncipes. De regreso a la mansión, algo había cambiado en el aire. La casa, antes dividida por murmullos de envidia, parecía respirar de otra manera. Fátima, la ama de llaves, influida por las historias que Abdul traía de vuelta, comenzó a tratar a Raja con un cariño nuevo. Preparaba golosinas extras en la cocina, bolitas de dátiles con nueces y miel, envueltas en papel de arroz, y las dejaba discretamente en el plato del perro. Omar, el jardinero, plantó un rincón especial en los jardines con hierba suave importada de Inglaterra y flores resistentes al calor, para que Raja pudiera rodar y jugar sin lastimarse las patas. Los empleados, uno a uno, empezaban a ver al Viralata no como una excentricidad, sino como un puente hacia la compasión, pero no todos compartían ese cambio. Un grupo de empleados jóvenes, envidiosos de la atención que recibía Raja, urdieron un plan siniestro en las sombras de la despensa. Creían que si el perro desaparecía, el jeque volvería a centrarse en ellos, en sus necesidades, en los aumentos de sueldo que habían solicitado en vano. Una noche, mientras Ahmed dormía profundamente en su alcoba principal, mezclaron un veneno lento en la comida de Raja, un polvo incoloro que habían obtenido de un mercado clandestino en las afueras de Riad. Lo colocaron en el plato de plata, entre trozos de carne jugosa, convencidos de que nadie lo notaría. Raja, sin embargo, conservaba intacto su instinto callejero, afilado por años de supervivencia. Al acercarse al plato, olfateó con desconfianza, sus orejas erguidas, el hocico temblando. El olor químico, sutil pero extraño, lo alertó. En lugar de comer, retrocedió y comenzó a ladrar furiosamente, un sonido agudo y desesperado que resonó por los pasillos silenciosos de la mansión. Los ladridos despertaron a Ahmed, que saltó de la cama con el corazón acelerado, descalzo y en pijama, corriendo hacia la cocina. Encontró a Raja frente al plato intacto, ladrando sin parar, y al ver el polvo blanco en la carne, entendió todo. Llamó a seguridad, revisó las cámaras ocultas y descubrió a los culpables en minutos, 3 jóvenes empleados que habían sido grabados manipulando la comida. Ahmed los confrontó en el gran salón al amanecer, con el sol apenas asomando sobre las dunas. Su rostro era una máscara de severidad, pero sus ojos no mostraban odio, solo una profunda decepción. La lealtad de Raja vale más que 1000 sirvientes, declaró con voz firme, despidiéndolo sin violencia, pero con una advertencia clara: nunca más volverían a trabajar en casas de confianza. Los 3 partieron en silencio, cargando sus pertenencias, mientras el resto de la casa observaba con el aliento contenido. El incidente conmocionó a todos. Los empleados restantes, atónitos por la traición y conmovidos por la reacción del jeque, comenzaron a apreciar al perro de una manera nueva. Omar, con lágrimas en sus ojos arrugados, se acercó a Raja por primera vez y lo abrazó, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. «Has salvado al amo», le susurró, mientras el perro lamía su mano con gratitud. Fátima cocinaba ahora con más cuidado, preparando porciones especiales para Raja, y Abdul contaba la historia del viaje en cada comida compartida, enfatizando la pureza del vínculo. La noticia del complot y su resolución se filtró sutilmente a la prensa local, y pronto videos discretos, grabados por un empleado leal con su teléfono, comenzaron a circular en YouTube, imágenes de Ahmed paseando con Raja por los jardines, alimentándolo con ternura, y declaraciones del jeque sobre cómo un perro callejero le había enseñado el verdadero significado de la familia. Personas mayores en España y México, sentadas en sus sillones con mantas sobre las rodillas, veían las imágenes con lágrimas en los ojos, recordando sus propias mascotas perdidas en la vejez, los perros fieles que los habían acompañado en soledad. Los comentarios se multiplicaban: «Esto restaura la fe en la humanidad», escribía una abuela de Madrid. «En México también hay corazones así», agregaba otra desde Guadalajara, pero el clímax de esta historia aún estaba por llegar. Una tormenta terrible se avecinaba en el desierto, un muro de arena y viento que pondría a prueba el lazo eterno entre Ahmed y Raja, llevándolos al borde del abismo y demostrando, una vez más, que el amor verdadero resiste incluso las fuerzas más destructivas de la naturaleza. Los sirvientes, ahora unidos en admiración, rezaban en silencio porque ese vínculo,
forjado en el sufrimiento y la redención, saliera fortalecido de la prueba que se avecinaba. La tormenta llegó sin aviso, como un presagio del destino que acecha en las tierras áridas donde el hombre siempre ha sido pequeño ante la furia de la naturaleza. El cielo, que esa mañana había sido un lienzo azul infinito, se oscureció en cuestión de minutos hasta volverse negro como el fondo de un pozo sin fondo. Un muro de arena rojiza se levantó en el horizonte, alto como una montaña en movimiento, acompañado por vientos que aullaban con rabia ancestral, levantando nubes de polvo que borraban el sol y convertían el día en noche prematura. Ahmed y Raja estaban en el oasis secreto cuando el primer trueno seco retumbó, un sonido que hizo temblar la arena bajo sus pies. El jeque, experto en las caprichosas tormentas del desierto saudí, supo de inmediato la gravedad. No era una simple ráfaga de Khamsin, sino una de esas tempestades raras y mortales que podían durar días y sepultar vidas enteras. Ordenó con voz firme a los pocos sirvientes que los acompañaban refugiarse en la tienda reforzada, donde las lonas gruesas y las estacas profundas los protegerían. «Quédense dentro, no salgan por nada», gritó por encima del rugido del viento que ya azotaba las palmeras, haciendo que sus hojas se doblaran como si suplicaran misericordia. Pero Raja, aterrorizado por los recuerdos de su vida callejera aquellas noches en Riad donde el viento helado se colaba entre los edificios y lo dejaba temblando solo bajo los puentes, perdió el control. El ruido ensordecedor, el polvo que le llenaba los ojos y la nariz, el olor a tierra removida que le recordaba los basureros donde había pasado su infancia, lo impulsaron a huir. Con un aullido de pánico puro, el perro se soltó de la correa que Ahmed había dejado suelta por un instante y corrió hacia las dunas, desapareciendo en la muralla de arena como si el desierto lo reclamara de nuevo. «Raja, no», gritó Ahmed, su voz quebrándose en un alarido de desesperación que se perdió en el torbellino. Sin pensarlo dos veces, montó su camello más veloz, un animal fuerte y entrenado que había pertenecido a su abuelo beduino. El jeque se envolvió el rostro con su kefiyeh rojo, dejando solo los ojos visibles, y espoleó al animal hacia la tormenta. Los sirvientes, desde la seguridad de la tienda, observaban horrorizados cómo la figura de Ahmed se difuminaba en la penumbra arenosa. Fátima, que había permanecido en la mansión principal pero seguía la noticia por radio satelital, cayó de rodillas en su habitación y comenzó a rezar con fervor, sus manos juntas y temblorosas. Recordaba las tormentas de su juventud en México, aquellas que arrasaban pueblos enteros en Veracruz, dejando casas sin techo y familias sin esperanza. «Ese perro es como un hijo para él», sollozaba, las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas mientras imaginaba al jeque perdido para siempre. Ahmed cabalgó horas bajo el azote implacable del viento. La arena le golpeaba la cara como miles de agujas, le llenaba la boca y los ojos a pesar del pañuelo, y cada respiración era un esfuerzo. El camello avanzaba con dificultad, sus patas hundiéndose en las dunas que cambiaban de forma constantemente. El jeque gritaba el nombre de Raja una y otra vez, su voz ronca y quebrada, llamándolo con la desesperación de un padre que busca a su hijo en la oscuridad. «Raja. Vuelve, mi rey. No me dejes solo otra vez». Las lágrimas se mezclaban con la arena en su rostro, pero no se detenía. Recordaba cada momento compartido, la primera noche en que el perro se acurrucó a su lado en la mansión, el modo en que sus ojos tristes se iluminaban cuando Ahmed le hablaba, la lealtad absoluta que había curado las heridas de su alma. «Si te pierdo, se acaba todo», murmuraba entre toses, mientras el frío de la noche comenzaba a calar en sus huesos. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, divisó una forma pequeña en una grieta entre dos dunas altas. Raja estaba allí, acurrucado en el hueco, temblando violentamente, cubierto de una capa gruesa de arena que lo hacía parecer una estatua viva. Sus ojos, apenas visibles entre el polvo, brillaban con miedo y agotamiento. Ahmed desmontó de un salto, cayó de rodillas y corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. «Mi amigo, nunca te abandonaré», susurró mientras lo envolvía en su propia túnica, protegiéndolo del viento con su cuerpo. Raja, reconociendo el olor familiar, se aferró a él, lamiendo su mano con debilidad, como si pidiera perdón por haber huido. Juntos resistieron la noche más larga de sus vidas, acurrucados en la grieta, compartiendo el calor corporal, el silencio roto solo por el aullido del viento y los latidos acelerados de sus corazones. Ahmed le hablaba en voz baja, contándole historias de su infancia beduina, prometiéndole que volverían a casa, que nunca más estaría solo. Al amanecer, cuando la tormenta cedió como si nunca hubiera existido, dejando un cielo limpio y un sol tímido que pintaba las dunas de oro fresco,
Ahmed y Raja emergieron como héroes de una leyenda antigua. El camello, exhausto pero fiel, los llevó de vuelta al oasis, donde los sirvientes los esperaban con lágrimas de alivio. Fátima, que había llegado en helicóptero desde la mansión al enterarse del rescate, corrió hacia ellos y, por primera vez, abrazó a Raja con fuerza, sintiendo el latido de su corazón contra el suyo. «Gracias, pequeño guardián», murmuró, su voz entrecortada. Omar, con los ojos arrugados llenos de agua, se arrodilló y acarició al perro con manos temblorosas. «Has salvado al amo», le dijo, mientras las lágrimas corrían por su rostro curtido. La experiencia unió a la casa como nunca antes. Los sirvientes, que habían pasado de la envidia a la admiración, ahora veían a Raja no como un intruso, sino como un guardián del alma de Ahmed. El jeque, inspirado por la prueba que habían superado juntos, tomó una decisión trascendental: fundó un refugio para perros callejeros en Riad, financiado con una parte considerable de su fortuna. El lugar, bautizado como Oasis de Raja, ofrecía refugio, comida, atención veterinaria y adopciones dignas a cientos de animales abandonados, transformando la ciudad en un lugar más compasivo. Videos del rescate, grabados por Abdul con su teléfono y subidos discretamente a YouTube, explotaron en las redes, millones de vistas en pocos días, con títulos como «El jeque que arriesgó su vida por su perro callejero» y «Una tormenta que unió corazones». En España y México, abuelas y abuelos, sentados frente a sus computadoras o tablets con mantas sobre las piernas, veían las imágenes con lágrimas en los ojos, compartiendo la historia con sus nietos. En un mundo cruel, un acto de bondad cambia todo, comentaban en los foros, recordando sus propias mascotas que habían sido su única compañía en la vejez. La mansión se llenó de una nueva luz, risas en los jardines mientras Raja jugaba con cachorros rescatados que Ahmed traía para socializar, cenas donde los sirvientes contaban anécdotas del viaje, y un sentimiento colectivo de que, gracias a un perro humilde, todos habían encontrado un propósito mayor. Pero un secreto mayor acechaba en las sombras. Durante los chequeos rutinarios posteriores a la tormenta, el veterinario descubrió que Raja padecía una enfermedad oculta, un tumor en el hígado legado de años de malnutrición y golpes en las calles. Ahmed, al enterarse, sintió que el mundo se detenía. Juró curarlo a toda costa, llevando su devoción a límites inimaginables que dejarían al mundo boquiabierto una vez más. El jeque, con los ojos encendidos por una determinación feroz, comenzó a mover cielo y tierra, especialistas internacionales, tratamientos experimentales, millones invertidos sin dudar. La batalla por la vida de Raja apenas comenzaba, y el vínculo que había resistido tormentas ahora enfrentaría la prueba más dura de todas, la fragilidad de la salud en un cuerpo que ya había sufrido demasiado. La enfermedad de Raja se reveló en una visita rutinaria al veterinario, apenas unas semanas después de la tormenta que casi los separa para siempre. El doctor, un hombre de barba canosa y gafas gruesas que había sido traído especialmente desde Londres para cuidar del perro, realizó una ecografía detallada en la clínica privada instalada en un ala de la mansión. Mientras la sonda recorría el abdomen de Raja, el rostro del veterinario se ensombreció. Allí, en la pantalla, aparecía un tumor en el hígado, oscuro y irregular, un legado cruel de los años de malnutrición, golpes y exposición a toxinas en las calles de Riad. El diagnóstico fue lapidario: cáncer hepático avanzado, probablemente desarrollado durante los primeros años de abandono, cuando el cuerpo del perro luchaba por sobrevivir con comida podrida y agua contaminada. El veterinario explicó con voz grave que, sin tratamiento agresivo, Raja tenía meses de vida, quizás menos, dada su edad y su historial de debilidad. Ahmed sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El hombre que había negociado contratos petroleros por miles de millones, que había enfrentado tormentas de arena y traiciones humanas sin pestañear, se derrumbó en una silla de la clínica, con las manos temblando. Sus ojos, normalmente firmes y autoritarios, se llenaron de lágrimas que rodaron silenciosas por sus mejillas. «Haré lo imposible por ti», prometió al perro, que yacía en la mesa de examen con la cabeza apoyada en las manos del jeque, como si entendiera la gravedad del momento. Raja lo miró con esos ojos profundos y tristes que habían conquistado su corazón desde la primera noche, y Ahmed sintió un dolor que no había experimentado ni siquiera cuando perdió a su esposa e hijo. «No te dejaré ir», susurró, besando el hocico del animal. Desde ese instante, la mansión se transformó en un hospital de vanguardia. Ahmed contrató a los mejores especialistas del mundo, oncólogos veterinarios de la Universidad de California,
cirujanos de Alemania especializados en tumores hepáticos, investigadores de tratamientos experimentales en Japón. El jet privado despegaba casi diariamente, llevando a Raja en una camilla acolchada y climatizada, acompañado siempre por Ahmed, que no se separaba de su lado ni un segundo. En la mansión, se instalaron máquinas de resonancia magnética, quirófanos estériles y laboratorios completos. Enfermeras las 24 horas velaban al perro, administrando medicamentos intravenosos, monitoreando sus signos vitales y ajustando dosis con precisión quirúrgica. Los sirvientes, ahora completamente entregados al perro que había salvado al amo, se convirtieron en voluntarios apasionados. Fátima, con sus 60 años y su experiencia de vida dura en México, se encargaba de las noches. Sentada junto a la cama especial de Raja, un colchón ortopédico cubierto de sábanas de algodón egipcio, le leía cuentos en voz baja, en español suave y maternal. Le contaba historias de su infancia en un pueblo polvoriento cerca de Veracruz, donde había cuidado a gatos ancianos que se acurrucaban en su regazo mientras ella soñaba con un futuro mejor. «Tú eres fuerte, pequeño rey», le decía, acariciando sus orejas mientras el perro respiraba con dificultad. «Has sobrevivido tormentas y calles, ahora sobrevivirás esto». Raja, debilitado por los tratamientos, movía apenas la cola, pero sus ojos nunca perdían el brillo de gratitud cuando la veía. Omar, el jardinero de 65 años, paseaba a Raja por los jardines cada vez que el perro tenía fuerzas. Lo llevaba en brazos si era necesario, pero cuando Raja podía caminar, lo acompañaba lentamente por senderos de grava fina, entre rosales que había plantado pensando en él. «Eres fuerte, como el desierto», le susurraba, su voz ronca por la emoción. «El desierto parece muerto, pero siempre revive después de la lluvia. Tú también revivirás». Abdul, el chofer, organizaba los traslados al aeropuerto con precisión militar, asegurándose de que el avión estuviera listo con mantas calentitas y agua fresca para Raja. Ahmed voló a clínicas exclusivas en Estados Unidos, Alemania y Suiza. En una de las operaciones más riesgosas, realizada en una prestigiosa clínica de Zúrich, los cirujanos intentaron extirpar parte del tumor. Ahmed esperó fuera del quirófano durante 12 horas interminables, paseando por pasillos de mármol blanco, con el rosario en la mano, rezando como nunca había rezado. Abdul lo acompañaba, sentado en silencio a su lado, ofreciéndole té y palabras de consuelo sacadas de su propia vida en México. «Los animales nos enseñan a amar sin condiciones, patrón. Raja lo sabe, y por eso pelea». Cuando los médicos salieron con rostros exhaustos pero esperanzados, la cirugía había sido un éxito parcial, el tumor se había reducido y Raja había sobrevivido. Ahmed cayó de rodillas en el suelo del hospital, llorando de alivio. Milagrosamente, Raja comenzó a recuperarse. Día a día, con quimioterapia suave, medicamentos innovadores y cuidados constantes, el perro ganó peso, su pelaje volvió a brillar y sus ojos recuperaron el fuego de la vida. Cuando regresaron a la mansión, Raja corría con renovada energía por los jardines, ladrando a las mariposas y jugando con los cachorros rescatados que ahora llenaban el refugio. Los videos del proceso, subidos anónimamente a YouTube por un empleado leal, explotaron en Internet. El jeque que salvó a su perro callejero con millones y amor, titularon los canales virales. Millones de vistas en días, comentarios de personas mayores en España y México que lloraban frente a sus pantallas. «Esto restaura mi fe en la humanidad», escribía una abuela de Sevilla. «En México también sabemos lo que es cuidar a un animal como a un hijo», agregaba otra desde Guadalajara. De vuelta en casa, Ahmed organizó una gran celebración en el patio central. Mesas cargadas de frutas frescas, pasteles y platos especiales para perros. Raja, con un collar nuevo de plata y un lazo azul, se sentó junto al jeque, recibiendo caricias de todos. Pero el verdadero giro emocional llegó cuando Ahmed, ante los sirvientes reunidos y algunos invitados cercanos, reveló su testamento actualizado. No solo Raja heredaría un fondo fiduciario millonario para su cuidado eterno, tras la muerte del jeque, la mansión entera se convertiría en un santuario permanente para animales abandonados, con capacidad para cientos de perros y gatos, financiado por una fundación que llevaría el nombre de Raja. «Esta casa ya no será mía», dijo Ahmed con voz firme pero emocionada. «Será de ellos, de los que el mundo olvida. Raja me enseñó que la verdadera herencia es el amor que damos, no el que acumulamos». Los empleados, atónitos, aplaudieron con lágrimas en los ojos. Ya no había envidia, solo admiración profunda. Fátima abrazó a Raja con fuerza,
Omar le rascó detrás de las orejas y Abdul levantó su copa en un brindis silencioso. La historia tocaba corazones en México, donde viudas solitarias veían paralelismos con sus propias vidas, encontrando consuelo en el final feliz que se avecinaba. Raja, el perro que había nacido en un basurero, ahora era el rey indiscutible de una mansión que pronto sería un paraíso para miles de almas olvidadas. Pero la vida, caprichosa, aún guardaba una última prueba, un incendio devastador que pondría a prueba, una vez más, el vínculo eterno entre el jeque y su fiel compañero. Con Raja recuperado, la vida en la mansión floreció como nunca antes, un renacer luminoso que parecía desafiar la aridez eterna del desierto saudí. El perro, ahora con el pelaje brillante y el paso firme, corría por los jardines extensos como si hubiera renacido. Ahmed, rejuvenecido por la experiencia de la enfermedad y la milagrosa recuperación, expandió su refugio para perros callejeros hasta convertirlo en un verdadero santuario. El oasis de Raja creció rápidamente, hectáreas de terreno cercado con muros altos y seguros, pabellones climatizados para los animales más débiles, piscinas terapéuticas para rehabilitar patas lesionadas, y zonas de juego con juguetes importados de todo el mundo. Cada mañana llegaban camiones con cientos de perros rescatados de las calles de Riad, de los basureros olvidados y de los mercados donde eran abandonados como basura. Ahmed supervisaba personalmente las llegadas, arrodillándose en el suelo polvoriento para recibir a cada uno con caricias y palabras suaves, mientras Raja, a su lado, olfateaba a los nuevos compañeros con curiosidad protectora. Cada animal recibía el mismo trato real que había transformado a Raja: camas suaves de espuma viscoelástica cubiertas con mantas lavables, comidas nutritivas preparadas por un equipo de nutricionistas veterinarios, arroz integral con pollo orgánico, verduras frescas y suplementos de omega para el pelaje, y amor incondicional que incluía paseos diarios, sesiones de juego y visitas de psicólogos animales para superar traumas. Los sirvientes, transformados por completo, se convirtieron en voluntarios apasionados. Fátima, con sus 60 años y su corazón endurecido por una vida de sacrificios en México, dirigía ahora las adopciones. Sentada en una oficina luminosa del santuario, entrevistaba a las familias interesadas con una mezcla de ternura y firmeza, asegurándose de que cada perro encontrara un hogar donde fuera tratado como rey. Recordaba sus días en un pueblo humilde cerca de Puebla, donde había salvado a un perro flaco que la seguía a todas partes, y sonreía al ver cómo Raja había cambiado todo. Raja nos enseñó a todos, decía con voz temblorosa mientras firmaba los papeles de una adopción, que la compasión no tiene precio. Omar, el jardinero de 65 años, plantaba jardines enteros pensando en los perros. Sus manos arrugadas, marcadas por décadas de sol y tierra, cavaban hoyos para árboles frutales que darían sombra fresca, sembraba césped resistente al calor y creaba laberintos de arbustos donde los animales pudieran correr y esconderse. Trabajaba con renovado vigor, silbando antiguas melodías españolas mientras Raja lo seguía, ladrando alegremente como si aprobara cada detalle. Abdul, el chofer, transportaba a los perros rescatados desde los rincones más remotos de la ciudad, y en el trayecto les hablaba como a viejos amigos, contándoles historias de su aldea mexicana para calmar sus miedos. Ahmed y Raja se volvieron inseparables, un dúo legendario que viajaba por el mundo para promover la causa animal. En una conferencia en Madrid, organizada por una fundación española de protección animal, el jeque subió al escenario con Raja a su lado, el perro luciendo un chaleco especial con el logo del santuario. Ante una audiencia de personas mayores que llenaban el auditorio, Ahmed contó su historia con voz serena pero cargada de emoción: un perro callejero me salvó del vacío que la riqueza no puede llenar. Perdí a mi esposa y a mi hijo, y pensé que nunca volvería a sentir nada. Raja me devolvió la capacidad de amar. Mientras hablaba, Raja ladraba suavemente a su lado, como si confirmara cada palabra, y la sala estalló en aplausos y lágrimas. En México, los videos de esa conferencia se compartían en grupos familiares de WhatsApp. Abuelos de Guadalajara y Ciudad de México veían las imágenes con los ojos húmedos, recordando a sus propios perros fieles que los habían acompañado en la soledad de la vejez. Pero una noche, cuando la paz parecía inquebrantable, un incendio estalló en el refugio. Todo comenzó con un cortocircuito en un panel eléctrico viejo, una chispa diminuta que nadie vio venir. Las llamas devoraron rápidamente un pabellón de madera, extendiéndose con furia hacia los dormitorios donde dormían decenas de perros. Los aullidos de pánico llenaron la noche, un coro desesperado que despertó a toda la mansión. Ahmed, alertado por el olor a humo que se colaba por las ventanas,
corrió hacia el santuario en pijama, con el rostro pálido de terror. «Sálvenlos», ordenó a sus empleados mientras él mismo entraba en el edificio envuelto en humo negro y espeso. Raja, instintivo y valiente, lo siguió sin dudar. El perro, que había sobrevivido calles crueles y una enfermedad mortal, corrió entre las llamas ladrando con fuerza, guiando a Ahmed hacia los lugares donde los cachorros más pequeños estaban atrapados. Juntos salvaron a docenas. Ahmed cargaba en brazos a los más débiles, cubriéndolos con su túnica para protegerlos del humo, mientras Raja, con el hocico al ras del suelo, olfateaba el camino y ladraba para indicar dónde había vidas en peligro. El jeque inhaló humo tóxico en grandes bocanadas, tosiendo violentamente, pero no se detenía. Finalmente, cuando intentaba rescatar a una camada de cachorros recién nacidos en una esquina del pabellón, el techo crujió y una viga cayó cerca de él. Ahmed colapsó, asfixiado por el humo, su cuerpo cayendo sobre el suelo ardiente. Raja no huyó. Se acostó sobre el pecho de su amo, lamiendo su rostro con desesperación, ladrando sin parar para atraer ayuda. Los bomberos y los sirvientes llegaron minutos después, sacando al jeque y al perro entre nubes de humo. En el hospital, Ahmed despertó horas más tarde, con máscara de oxígeno y el cuerpo débil. A su lado, sobre la cama, estaba Raja, permitido excepcionalmente por los médicos que conocían la historia. El perro, cubierto de hollín pero vivo, apoyaba la cabeza en el pecho del jeque. «Tú eres mi héroe», murmuró Ahmed, su voz ronca pero llena de amor, mientras acariciaba las orejas del animal. Raja respondió con un lametazo suave, como si dijera que todo valía la pena. La noticia del incendio y el rescate se viralizó en cuestión de horas. Videos grabados por testigos, imágenes borrosas de Ahmed entrando en las llamas, de Raja guiándolo entre el humo, de los cachorros salvados inundaron YouTube y las redes sociales. «Perro salva a jeque millonario en incendio devastador», titularon los canales. Millones de vistas, comentarios de personas mayores en España y México que lloraban de emoción. «Esto es lo que significa lealtad verdadera», escribía una abuela de Barcelona. «En mi pueblo en México, los perros también son familia», agregaba otra desde Oaxaca. El mundo entero se quedó boquiabierto ante la devoción mutua, un vínculo que había resistido abandono, enfermedad, tormenta e incendio. Ahmed se recuperó lentamente en la mansión, con Raja siempre a su lado. El santuario fue reconstruido más grande y seguro, con sistemas antiincendios de última generación y materiales ignífugos. Pero lo más importante era el cambio en los corazones. La historia de Ahmed y Raja se convirtió en un faro de esperanza, inspirando donaciones de todo el mundo, adopciones masivas y un movimiento global por la compasión hacia los animales abandonados. Y aunque aún quedaban páginas por escribir en esta leyenda, el amor que había nacido de un callejón oscuro ahora iluminaba un futuro lleno de promesas, dejando a todos quienes la conocían con el corazón lleno y los ojos húmedos, esperando ansiosamente el capítulo final que coronaría esta historia de redención eterna. El incendio marcó un nuevo comienzo, un renacer de cenizas que transformó la mansión y el santuario en algo aún más grandioso y significativo. Ahmed, una vez recuperado del humo que había envenenado sus pulmones, supervisó personalmente la reconstrucción. El nuevo santuario Raja se levantó más grande, más seguro y más hermoso que antes. Pabellones de hormigón armado con techos ignífugos, sistemas automáticos de rociadores conectados a tanques subterráneos de miles de litros, detectores de humo en cada rincón y salidas de emergencia iluminadas que guiaban a los animales hacia jardines abiertos. Las jaulas se convirtieron en amplias habitaciones con ventanas al exterior, camas calefactadas para las noches frías del desierto y áreas de juego techadas para protegerlos del sol abrasador. Ahmed invirtió una fortuna que habría podido comprar yates o islas privadas, pero prefirió gastarla en vidas que el mundo había descartado. El jeque donó gran parte de su fortuna a causas animales, no solo en Arabia Saudita, sino en todo el mundo. Creó una fundación internacional que financiaba refugios en países pobres, enviaba veterinarios móviles a aldeas remotas y promovía leyes contra el abandono y el maltrato. Inspiró a millonarios de Dubái, príncipes de Qatar y hasta empresarios europeos a seguir su ejemplo. Algunos enviaron cheques millonarios, otros construyeron santuarios en sus propias tierras. Raja, ahora un símbolo vivo de esperanza, vivió sus años dorados rodeado de amor absoluto. Paseaba por los jardines floridos con Ahmed, siempre a su lado,
su pelaje grisáceo brillando bajo el sol mientras olfateaba las nuevas flores que Omar había plantado especialmente para él, jazmines de Persia que perfumaban el aire al atardecer, rosas resistentes al calor y lavandas que calmaban su espíritu anciano. Los sirvientes, convertidos en familia, celebraban cada momento con una devoción renovada. Fátima cocinaba tartas especiales para los cumpleaños de los perros rescatados, horneando galletas de avena y miel con formas de hueso que repartía con una sonrisa maternal. Recordaba sus días en México, donde un perro callejero había sido su único amigo durante años de soledad, y ahora sentía que su vida tenía un propósito mayor. Omar contaba historias bajo las estrellas a los cachorros recién llegados, sentado en el suelo con Raja acurrucado en su regazo, narrando leyendas beduinas y cuentos de su infancia en las sierras españolas, donde los animales eran guardianes del hogar. Abdul, el chofer, conducía furgonetas llenas de perros hacia adopciones lejanas, cantando rancheras mexicanas para calmarlos durante el viaje, y siempre regresaba con una sonrisa al ver cómo Raja los despedía desde la puerta principal, ladrando como si les deseara buena suerte. En España y México, la historia de Ahmed y Raja se convirtió en una leyenda viva. Abuelas y abuelos, sentados en sus mecedoras con mantas sobre las rodillas, la narraban a sus nietos con voz temblorosa, enfatizando que la bondad vence siempre a la crueldad. Un perro callejero enseñó a un jeque a amar de verdad, decían, con ojos brillantes de emoción mientras veían los videos en YouTube que acumulaban miles de millones de vistas. Los comentarios se multiplicaban en español. Esto me recuerda a mi perrito que me acompañó en la viudez, escribía una señora de Madrid. En México sabemos que los animales son familia, no mascotas, agregaba otra desde Monterrey. La historia tocaba fibras profundas, recordando a personas mayores que habían perdido compañeros fieles, que el amor no muere con el tiempo, sino que se transforma y perdura. Años después, cuando Ahmed envejeció y su cabello se volvió blanco como la arena del desierto, Raja permaneció a su lado con la misma lealtad inquebrantable. El jeque pasaba las tardes en una mecedora bajo una pérgola cubierta de jazmines, con Raja echado a sus pies, el hocico gris apoyado en su rodilla. Ahmed le hablaba de todo, de los negocios que había dejado atrás, de los errores que había cometido, de cómo un perro humilde había llenado el vacío que la fortuna no pudo. Gracias, mi rey, susurraba, acariciando las orejas del animal con manos temblorosas. Raja, ya anciano, movía apenas la cola, pero sus ojos seguían brillando con esa devoción pura que había cambiado vidas. Una noche tranquila, bajo un cielo lleno de estrellas que parecían más cercanas que nunca, Ahmed sintió que su corazón se cansaba. Se recostó en su cama, con Raja subido a su lado, y cerró los ojos mientras el perro lamía suavemente su mano. Nos veremos pronto, amigo mío, murmuró el jeque, y partió en paz, rodeado del amor que había aprendido a dar. Raja, como si entendiera, se quedó quieto junto a él hasta que los sirvientes llegaron, llorando en silencio. Semanas después, el perro, debilitado por la edad y la pena, se acostó en el jardín que tanto amaba, bajo el jazmín que Omar había plantado en su honor. No hubo drama, solo una despedida serena. Raja cerró los ojos, exhaló un último suspiro y se fue a reunirse con su amo. Su legado perduró como una luz eterna. El santuario salvó miles de animales cada año, convirtiéndose en un modelo global de compasión. Videos en YouTube inmortalizaron su vínculo, compilaciones de momentos tiernos, del rescate en la tormenta, de la lucha contra la enfermedad, del heroísmo en el incendio, y finalmente, de su despedida tranquila. Billones de vistas, millones de lágrimas, y un movimiento que inspiró adopciones masivas en todo el mundo. Personas mayores, tocadas en lo más profundo del alma, comenzaron a donar, a adoptar perros ancianos, a contar sus propias historias en comentarios que se convirtieron en cadenas de esperanza. La historia de Ahmed y Raja recordaba a todos que, en un mundo lleno de sufrimiento y crueldad, el amor incondicional transforma todo. Un perro callejero, encontrado en una noche de tormenta bajo un puente olvidado, había enseñado a un hombre poderoso que la verdadera riqueza está en el corazón, no en los bancos. Había unido a sirvientes de diferentes culturas, había sanado heridas profundas y había demostrado que la lealtad no conoce barreras de raza, clase o especie. En España, abuelas la contaban junto al fuego. En México, abuelos la repetían en plazas polvorientas. En Arabia Saudita, niños crecían sabiendo que un acto de bondad puede cambiar el mundo, y así, en ese final luminoso donde el bien triunfa sobre todo, la historia de un jeque y su perro Viralata se convirtió en una leyenda eterna, una que emociona generaciones, viraliza en cada rincón del planeta y deja a quienes la escuchan con el corazón lleno,
preguntándose cómo un amor tan simple pudo ser tan poderoso. Porque, al final, no fueron el oro ni el petróleo los que hicieron grande a Ahmed al-Mansour, sino el latido fiel de un corazón callejero que nunca dejó de latir por él. Fin.